Buenos días a todos y a todas. Continuamos con nuestros ejercicios de lenguaje visual. En este ejercicio pues yo continúo trabajando con el retrato de la Virgen de las Rocas, esta parte que he sustraído de la pintura de Leonardo da Vinci. Y bueno, yo anteriormente pues usé uno de los papeles, en una de las clases les mostré cómo los fabrico. Entonces bueno, pues estos son como mis paletas. En vez de yo comprar una paleta, yo uso el propio papel como la paleta de color cuando uso las pinturas. Y pues todos estos papeles que me van quedando ya son materia para trabajar, ¿no? Ya son cosas. Entonces, bueno, inicialmente lo que hago es sustraer esta Virgen de las Rocas, y a través del molde que me queda, ese negativo, con resane, empiezo a crear pues una capa densa, ¿no? Porque pues de alguna manera es interesante como las operaciones que uno hace con la obra misma, ¿no? Como la realidad en la que uno vive, ¿no? Como arreglando la casa, y como que finalmente uno anda resanando como cosas, resanándose a sí mismo, resanando elementos. Entonces, bueno, como vemos, este material siempre me causa como esta sensación de rasparlo. No sé por qué me suscita ese sentimiento. Entonces yo elegí como una espátula con la que pues voy haciendo ciertas sustracciones a voluntad, ¿no? Para crear como una clase de grieta. Posteriormente tomé un aerosol de color naranja acrílico, con el cual, antes de que se secara el resane, pues pinté, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una clase de idea del fresco, ¿no? ¿Por qué el fresco? Porque pues al fresco se pinta mientras está mojado, con el fin de que la pintura quede metida dentro de ese último pañete que uno está echando. Por eso la hace, digamos, tan perdurable. Entonces, como continuamos viendo, yo pues voy haciendo una clase de incisiones y de raspaduras con diversos elementos que de alguna manera me amplían el significado experimental del verbo raspar, que es el verbo que en este caso yo elegí para tomar como relación, ¿no? Digamos que este verbo también pues genera otro tipo de relaciones polémicas con lo que significa el raspar y el verbo y bueno, y más bien el sujeto que creamos acá a partir de ese verbo, que sería el raspachín, ¿no? Raspachín tiene como un contexto muy interesante en nuestro país. Entonces, como vemos, bueno, yo empiezo como a darle ciertos escritos, a hablar de qué es raspar, y a contar como ciertas historias sobre mí mismo. Entonces, como que a partir de esa raspadura que hago con el bisturí sustraigo, ¿no? Entonces pues experimentalmente estoy hablando de que uno pues puede raspar con una espátula sobre un material suave, ¿sí? Se puede raspar con un bisturí, se puede raspar con una lija, ¿no? Entonces finalmente como que experimentalmente el concepto raspar puede estar relacionado con muchas acciones. Bueno, como lo vemos, yo pues ya decidí ampliarlo, ¿no? Porque pues finalmente los dibujos también son parte de la vida de una cotidiana, ¿no? Entonces pues también de alguna manera contar lo que pasa a veces con estas mismas acciones de los dibujos, ¿no? Uno como que tiende a desecharlos, como a infravalorarlos, y pues de alguna manera como a botarlos a la basura, ¿no? Entonces finalmente más bien la basura se vuelve como una clase de raspaduras, toda esta calle, y digamos las marcas también tridimensionales que van dejando las piedritas que se le clavaron al papel y demás. Bueno, después de ello puse una moneda por debajo, la cual pues a través de una lija la fui como depurando. Pero bueno, posteriormente retorné a este concepto de prácticamente enceguecer la imagen, de vulnerarle los sentidos, y pues este sería el resultado de mi imagen. Pero acá es donde se vuelve interesante el ejercicio, porque lo empezamos a mezclar con lo que nos decía Joseph Cousteau. Entonces, ¿cómo sería este significado en términos experienciales, ¿no? Recuerden que la descripción que vamos a buscar dar es una descripción ontológica, lingüística y lexigráfica. Por eso pues les recuerdo de pronto que tomen de referente un diccionario, pues para saber si de alguna manera las cosas esenciales, ¿no? Si es un verbo, y pues reconocer cómo esta clase de lenguaje, ¿no? Se pone paréntesis, no se pone. Y pues más allá que copiar lo que les diga el diccionario, interesante que ustedes le den el significado, listo, que ustedes hablen de eso y de alguna manera puedan relacionar sus temáticas a través de esos significados. Como yo les decía, en este caso pues se dieron cuenta que toda la operación técnica fue un proceso de raspaduras, pero de alguna manera yo estoy hablando del conflicto armado para hablar del raspachín de coca, ¿no? Entonces por eso también la imagen se enceguece, y pues prácticamente se van muriendo personas en medio de ese conflicto, que son como invisibles e invisibilizadas. Y pues esto es un poco como el significado que quería dar a partir de este dibujo.
Entonces pues espero les guste, chicos, y cada uno de ustedes experimente su dibujo y el significado con el que más se quieran relacionar. ¿Listo? También, digamos, si vieron este tipo de cosas, sean muy conscientes de la letra que uno elige. Sí, ser conscientes de cómo son los gestos y los rastros de esas letras. Entonces, bueno, chicos, que les vaya bien y tengan un buen día.